buenas tardes, queridos hermanos, les saluda la pastora Anayeli Alvarado y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, y el consejo de la palabra para hoy se encuentra en el Salmo 25, desde el versículo 12 al versículo 14. El texto dice así: en el nombre del Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios añada bendición a esta palabra. Hemos orado, le hemos pedido a Dios que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra, y Dios pueda edificar y ministrar nuestros corazones. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema de los beneficios de volver al camino del Señor. Este que leímos es un salmo de David. Y bueno, los salmos son poemas, son cánticos hebreos que se usaban para el culto general, el culto congregacional, pero también para los devocionales personales. Y tenemos, ¿verdad?, cánticos, por ejemplo, ya dijimos que son poemas. También encontramos salmos de oración, de lamentos o elegías. Y bueno, este Salmo 25 es un acróstico, es decir, que la primera letra de cada versículo tiene que ver con la letra sucesiva del abecedario hebreo. Y esto, ¿verdad?, nos deja ver además el gran talento como salmista que David tenía. Talento que recibió, por supuesto, que recibió del Señor, y también Dios nos revela a través de ello verdades espirituales por medio del cual el pueblo del Señor puede ser ministrado. Pero antes de mencionar esos beneficios que recibe la persona que vuelve a los caminos del Señor, yo quiero hacer mención de manera general a los primeros versículos del 1 al 11. Del 1 al 7 tenemos el desesperante anhelo de David por estar en los caminos del Señor. Del versículo 1 al 3, David dice claramente: en ti, Señor, está mi confianza. Señor, en ti espero, en ti confío, no quiero ser avergonzado. Del 1 al 3 vemos la incesante desesperación de David por estar en el camino del Señor. De los versículos 4 al versículo 7, David exclama su deseo de estar bajo dirección de Dios. David es rey en ese momento que se escribe el Salmo. Él es la máxima autoridad de Israel. Sin embargo, David se da cuenta que sin Dios nada puede hacer, y sin Él, sin el Señor, nada somos. Así que en el versículo 4, David exclama profundamente y dice: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Sin dudas hay un anhelo en el corazón del rey David por volver a sentirse en sintonía con el Señor. Es un ser humano que estuvo en la presencia del Señor, que sintió la gloria del Señor, que palpó la presencia del Señor, y se da cuenta que en esos momentos ya nada es igual, que ya se siente distante, y David sabe que necesita volver a los principios, necesita volver al camino del Señor. Y también en el versículo 8 al 11, David nos da a conocer que él sabe que solo Dios puede transformar el camino del ser humano. Solo Dios puede cambiar la vida y el corazón del ser humano, y que nosotros dependemos totalmente del Señor. En el versículo del 8 al 11, David nos habla de lo bueno que son los caminos del Señor, pero en el 8 nos dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. La palabra en hebreo, la palabra para pecadores, significa alguien que falla en la puntería o extravía el camino. De manera que David nos está diciendo que solo
Dios es quien puede enderezar nuestros caminos. Y bueno, yo he querido mencionar estos versículos anteriores al 12 que leímos para explicar que aquellos que se apartaron del Señor por cualquier motivo que lo hayan hecho, deben anhelar la presencia del Señor, volver a estar en la presencia del Señor, y también deben reconocer que ningún esfuerzo humano puede hacernos dejar el pecado. Y la súplica de David, recuérdela: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, perdóname y ayúdame. En algún momento quizá usted siente la necesidad de volver al camino del Señor, pero no tiene las fuerzas para hacerlo o no sabe cómo empezar de nuevo. Lo más confiable y lo más saludable es clamar al Señor de la manera en que David lo hacía. Señor, muéstrame tus caminos, dime por dónde, o dime el camino que debo seguir. Señor, en ti espero. Señor, no quiero ser avergonzado. Dime lo que tengo que hacer, quiero hacer tu voluntad, perdona mis pecados y ayúdame. Esa es la oración que cada uno debemos hacer. Y cuando el ser humano o la persona que falla pasa del anhelo al hecho, es decir, cuando logra levantarse, cuando retoma el camino del Señor, hay al menos 4 beneficios mencionados en los versículos 12 al 14 que ya leímos, y en ellos quiero hablar esta tarde. Y el primer beneficio lo encontramos en el versículo 12. Y dice la palabra del Señor: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Esta pregunta es retórica y hace referencia a los que volvieron al Señor. El primer beneficio: Dios le enseñará el camino que Él mismo le ha trazado. Dios hace conocer el camino para los que vuelven al Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Esto hace referencia a los que vuelven al Señor, y el texto sigue diciendo: Él, o sea Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Pareciera en algún momento que Dios nos da elección, Dios nos da a elegir un camino, porque dice: Dios enseñará el camino que ha de escoger. Pero lo que el texto realmente está diciendo es que es el Señor quien elige nuestro camino. Es Dios quien toma el camino para nosotros. Nosotros no tenemos que elegir, sino que Dios nos pone en el camino que Él mismo ya ha trazado para nosotros. Y esa es la base de los beneficios otorgados para aquel que vuelve a los caminos del Señor, que Dios ha elegido un camino para ti, Dios ha elegido un camino para mí. Por tanto, no debemos frustrarnos, o no debe haber frustración o desesperación, porque entendemos que Dios nos ha colocado donde tenemos que estar. Él ha escogido el camino que nosotros hemos de llevar, y en ese camino la palabra del Señor promete que todas las cosas nos ayudarán para bien. Esa es la base de los beneficios que recibe el que vuelve al Señor, que Dios mismo ha escogido el camino que hemos de llevar. Él mismo ha trazado un camino para ti y un camino para mí. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio lo encontramos en el versículo 13. Volvemos a leer el 12, que dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y dice el 13: gozará él de bienestar. Ese es el segundo beneficio para los que regresan al camino del Señor: gozar de bienestar. Ahora bien, vuelvo a repetir, David era rey, la máxima autoridad en Israel. Él no tenía ninguna necesidad material. Sin embargo, David reconoce que nada puede sostenerse si Dios no está de por medio, ni aún el mismo trono del rey puede sostenerse ni puede perdurar si no está Dios de por medio. Y David reconoce que solo Dios es quien puede sostener nuestras vidas, y dice que el que vuelve al Señor gozará
de bienestar, pero no es únicamente de prosperidad que David está hablando, no es tan solo de bienes materiales, sino el rey David está hablando también de un bienestar espiritual, algo que no podemos explicar, algo que solo aquel que ha estado en la presencia del Señor puede entender, y quizá podamos explicarlo un poquito diciendo que ese bienestar espiritual es esa sensación de paz, es una sensación de tranquilidad, de plena confianza, es sentirse como un niño confiado totalmente del cuidado de su padre. El niño le pide a su papá y no sabe de dónde y no sabe cómo su padre suplirá sus necesidades, pero sabe que su padre suplirá sus necesidades. Y esa es el gozo del bienestar espiritual que cada uno recibe, que cada uno puede gozar cuando volvemos al camino del Señor. Tenemos que confiar en el Señor, que hemos de gozar de bienestar, que Dios va a poner equilibrio, que Dios va a poner todo en control en nuestra vida, que Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Ese es el bienestar del cual David está hablando. Bendito sea el Señor. Otro salmo dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El que vuelve a los caminos del Señor goza de bienestar espiritual y goza de bienestar también material, porque Dios suple todas nuestras necesidades. El tercer beneficio lo encontramos también en el versículo 13. Sigamos leyendo el pasaje. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Este es el tercer beneficio de volver al Señor. Su descendencia heredará la tierra. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios no se limita a bendecirnos solamente a nosotros, sino que también está dispuesto a bendecir a nuestra descendencia. Esto habla de mis hijos, de mis nietos, bisnietos, tataranietos y los que siguen. Dios ha de bendecir nuestra descendencia. Qué beneficio tan grande es para nosotros el volvernos al camino del Señor, porque no solo nosotros nos hacemos portadores de las promesas del Señor, sino también la bendición es para nuestra descendencia. El Salmo 103, 17 y 18 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los que aman, de los que le aman y guardan el pacto del Señor, de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y en Deuteronomio 5:9 Dios le dice a su pueblo: yo soy Jehová tu Dios, Dios fiel, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en la tercera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué precioso es el Señor y qué grande es su misericordia, que nuestra descendencia heredará la tierra. Es porque dijo una vez: la salvación no se hereda y no corre por las venas, pero es inevitable que la gracia de Dios, la gracia salvadora de Jesucristo, se mantenga solo en una sola persona, sin alcanzar o transformar a los que nos rodean. Si tú te has vuelto al camino del Señor, no te desesperes por cuándo Dios hará venir a tu familia, porque el mismo Dios que te salvó a ti, el mismo Dios alcanzará también a tus seres queridos, y Dios va a usar tu vida de alguna manera para que esa bendición de la salvación llegue a tu casa y alcance a toda tu descendencia. El que vuelve a los caminos del Señor es puesto en el camino que Dios ha escogido para él, goza de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
Pero eso de heredar la tierra no se trata de terratenientes, hijos ricos o nietos que lleguen a ser capitalistas o algo parecido. Se refiere a que la descendencia, tu casa, tu familia, tus hijos van a conocer la verdad que a ti te hizo libre y de igual manera serán salvos y de esa manera heredarán la tierra. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, y serás salvo tú y toda tu casa. Y el cuarto beneficio, para mí es el mayor de los beneficios, el más grato beneficio. Y lo encontramos en el versículo 14. Y dice el Señor, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El cuarto beneficio es la comunión íntima con Dios. Y vuelvo a recalcar, Dios es bueno. Dios es bueno. La persona estaba en el camino del Señor, se fue, cayó, pecó, volvió, Dios lo recibe y no lo pone aparte, sino que lo junta con su rebaño, lo vuelve a poner dentro de su rebaño. Es el pastor que va por una oveja y la pone de nuevo con las 99. Dios no hace acepción de personas. Dios no clasifica ovejas. Dios no tiene miembros favoritos, ni hijos predilectos, y no tiene el Señor consentidos. Dios restaura la vida del que vuelve a Él arrepentido y lo pone de nuevo en el cuerpo precioso de Jesucristo, que es la iglesia. Y desde ese momento, el que vuelve al Señor puede gozar de una comunión íntima con el Señor. Yo quiero decirte en esta tarde que si tú te has reconciliado con Dios, tú debes saber que no eres un cero a la izquierda y no debes sentirte con menos derechos que los demás. Porque si tu arrepentimiento es sincero, entonces tu relación con Dios ha sido restaurada y por lo tanto Dios va a tener comunión íntima contigo. Tú tienes íntima comunión con el Señor. Si tu arrepentimiento es genuino y es sincero, Dios va a darte a conocer sus secretos, como lo hizo con Abraham y como lo hizo con los apóstoles de la iglesia primitiva. Y esa íntima comunión con Dios también va a prepararte para que Dios use tu vida. Dios va a prepararte para entregarte ministerios, para darte dones. Tú no eres un cero a la izquierda. Todo aquel que ha venido a los pies del Señor arrepentido, aunque cayó, se levantó y ha sido restaurado, tiene el mismo derecho en el reino de los cielos que uno que nunca cayó, que uno que nunca se fue. Dios es bueno y Él no hace acepción de personas. Y esto es maravilloso, porque estabas en el camino del Señor, te fuiste y apenas vuelves y Dios te revela, Dios te usa, Dios te da a conocer su pacto. Eso es maravilloso. El Evangelio de Juan 15:15 nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que he oído del Padre os he dado a conocer. Y los que han estado en la presencia de Dios, los que hemos palpado la gloria del Señor, los que hemos estado en la íntima comunión con el Señor, los que hemos estado allí en la presencia del Señor, sabemos que no hay nada más grande y no hay nada más precioso que la relación con el Señor, que una íntima relación con el Señor. Por lo tanto, hermanos, es benéfico venir a los pies de Cristo, volvernos al camino del Señor y gozar de esos beneficios que Dios nos obsequia, que Dios nos regala. Bendito sea el Señor. Tú y yo hemos pecado, caímos, fallamos, pero volvimos y Dios ha cumplido y está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Yo quiero decirte que nada puede parar que Dios cumpla los propósitos en tu vida. Dios va a cumplir en ti sus planes, sus promesas están vigentes, pero nosotros tenemos que buscar esa comunión íntima con el Señor.
Nosotros tenemos que saber, hermanos, que hay beneficios de volver al Señor. Dios ha escogido un camino para nosotros. Allí en ese camino que Dios te ha puesto, allí en ese camino Dios te va a prosperar. Tienes que creer que Dios es quien ha revelado el camino que debes seguir. Dios te ha puesto en el lugar donde tú debes estar. Dios ha escogido un camino para nosotros. Gozamos de bienestar espiritual, gozamos de bienestar material, porque no nos falta la comida ni un día. Tú no sabes de dónde o cómo, pero Dios siempre suple nuestras necesidades, y nuestra descendencia, nuestros hijos van también a llegar al conocimiento de la verdad, y tenemos una comunión íntima con el Señor. Esos son los beneficios que encontramos en el Salmo 25, de los versículos 12 al 14, donde David también nos muestra que él, a pesar de tener un corazón conforme al corazón de Dios, era un ser humano que también había caído, que también se sentía alejado de la presencia del Señor. También llegó el momento en que se sintió fuera de la voluntad de Dios, pero con un corazón contrito, con un corazón humilde, él clamaba al Señor: muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, no sea yo avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, y yo te invito para que cualquier duda, cualquier comentario que tengas sobre este tema, sobre alguna otra pregunta, tú lo comentes en este canal, y te invito para que también, si necesitas alguna oración, escribe allí tus peticiones, y una servidora y la iglesia estaremos orando por tu necesidad. Dios te bendiga. Amén.